La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Y no hay mi Dios sobre todo es, si no hay nadie, no hay nada o no hay nadie, no hay nadie que iguale su poder. Ayer estaba hablando con una persona no creyente, bueno, no, a ver, ¿cómo le digo? Cree a su manera, digamos, una persona no congrega en ninguna iglesia ni nada de eso, pero me decía, el único que puede cambiar nuestra situación, el único que me sanó, el único que me levanta, que cumple todo lo que yo le pido, es Dios, me dice. Digo, bueno, entonces, ¿por qué no vas a la iglesia y te dejas embromar? Dice, he probado de todo, fui a todos lados, hice un montón de cosas, pero el único que cumple es Dios. Crea que si todavía está en alguna situación que parece que no sale, si todavía se siente en algún momento, en alguna situación en su vida, se siente bloqueado, trabado, si no ve la salida o no ve la respuesta, simplemente espere, adore al Señor, porque el Señor cumple su palabra. En estos días, en estos tiempos que andamos medios complicados, estaba conversando con la pastora en la semana con ganas y planes de hacer como hace unos años, bastante ya, hacer unas charlas de sanidad financiera para poder aprender a ordenarse financieramente y cómo cuidarse tanto en lo material como en lo espiritual, para que el enemigo no le robe lo que el Señor le dio y que usted sepa administrar sus bienes. Y algo de lo que decía ahora la pastora, por eso me vino a la mente, recordé esa situación. Cuando uno le da a Dios, es uno de los principios espirituales. Hay 2 principios espirituales y unos cuantos en lo material para guardarse. 2 principios espirituales para alcanzar la prosperidad, la abundancia, la bendición, y unos cuantos para mantenerse en lo que Dios le da. Porque si Dios le da y usted se descuida, no es culpa de Dios. Si Dios le da y usted se la pasa gastando, no es culpa de Dios. Si Dios le da y usted se compra, no sé, se compra 50 televisores, no es culpa de Dios. Entonces hay un montón de principios. Uno de esos es lo que está hablando la pastora. Cuando le damos a Dios en forma voluntaria, en forma generosa, en forma abundante, cuando le damos al Señor, entre lo voluntario entra el darle el dador alegre, Dios prospera sus caminos. Y el segundo de los principios es el del cual quiero hablarle en esta noche, si bien no es algo nuevo, algo que vengo hablando desde hace un mes aproximadamente, solo que en otro pasaje del cual el Señor me habló esta tarde, cuando le estaba preguntando, Señor, ¿por dónde viene la cosa hoy? Si ya la historia de la alimentación de los 5.000 ya la tengo gastada, cada semana y cada reunión me hacía volver sobre el mismo punto, a repetir, cambiando enfoques, cambiando direcciones, pero siempre sobre el mismo punto, para entender y ver que Dios es el que provee, el que prospera, el que nos guarda, el que nos cuida, que nosotros somos los caprichosos, los que dudamos, somos los tercos, nosotros somos los que ponemos trabas, pero Dios siempre es el que está por delante abriendo esos caminos. A veces yo me siento... ¿Vio ese dicho que dice cuando uno le habla a una pared? A veces me siento así. Quisiera poder a algunos en forma particular agarrar un mazazo para partirle la cabeza y que entienda que Dios es fiel, que Dios cumple. Que cuando uno se mantiene, Dios cumple en todas las cosas. A unos con ganas les diría un mazazo, ¿viste? A otros no, pero a unos con muchas ganas. Dios cumple. No hemos aprendido otra cosa junto con mi esposa, con mi familia a lo largo de estos años, que Dios es fiel. Y que cuando parece que se tarda, simplemente Él está haciendo un proceso. Cuando parece que se tarda, Él está ordenando, acomodando, moviendo piezas, poniendo cada cosa en su lugar. Es un proceso. Dios es fiel. En todo tiempo y en todo lugar, no deje de creer. Usted va a estar viendo en este tiempo conflictos alrededor, gente con problemas, gente que se queja, va a estar viendo piquetes, va a haber manifestaciones, va a haber gente que no le alcanza el dinero, un montón de cosas va a haber a su alrededor, las va a ver y va a ser verdad, pero usted tiene promesa de parte de Dios y la promesa que tiene es que usted va a ser prosperado, bendecido, levantado y que el Señor en este año del renuevo que estamos, el Señor marca, divide las aguas y nos separa de un lado del otro, de un lado los que creen, del otro lado los que dudan. ¿De qué lado quiere estar usted? Bueno, me voy, chao, hasta mañana. ¿De qué lado quiere estar usted? Pero del Señor estamos todos, unos dudando y otros creyendo.
Porque si está de los que dudan, la Biblia dice, ya te hago predicar, Miguel, La Biblia dice, y claramente, que si usted duda, dice, no espere recibir algo. No espere. Así que si va a decidir estar con Dios dudando, mejor le es quedarse en su casa mirando la tele. No espere recibir si duda. Tiene que creer que Dios va a hacer y Dios lo va a hacer. En algunas situaciones tal vez usted se sienta luchado, Dios lo va a hacer. En algunas otras cosas usted esté sacando la cabeza apenas, empezando a levantar, Dios lo va a hacer. En algunos de esos que están levantando la cabeza tal vez empiecen a aparecer otros alrededor que le quieran pisar la cabeza. No se asuste, es normal. Cada vez que alguien se quiere levantar aparece otro que lo quiere pisar. No se asuste, usted manténgase firme. Dios lo va a hacer. Como estaba diciendo, se separan las aguas. En este año se va a ver los que creen y los que no creen. Y los que creen van a ser bendecidos, van a ser prosperados, van a alcanzar sus sueños, va a haber sus metas alcanzadas. Y los que no, seguirán diciendo que Dios no existe, que Dios no cumple, seguirán discutiendo en sus propios caminos, seguirán negando las cosas que Dios hace. Usted no escuche a esos. No escuche al negativo, no escuche a que le trae malas ondas, no escuche a aquel que trae mensajes negativos, no escuche a los políticos. No escucha a los periodistas que le traen malas informaciones, malas quiero decir pesimismo, no escuche, solamente preste atención, solamente preste la atención a lo que Dios dice, porque la palabra de Dios se cumple. No lo que dicen los políticos, lo de los políticos les importa solamente el tiempo que dura su mandato, más allá de una cuestión de partido, no importa el partido que usted sea, quién haya votado, en quién crea, no le interesa, son lo mismo, pero Dios es aquel que cumple. Amén. Y yo los voy a ver bendecidos. Acompáñame en la Biblia, por favor, Mateo capítulo 17 y algunos otros pasajes que vamos a ir viendo. A ver, ¿cómo le podría decir esto? ¿Quiere salir de sus deudas? ¿Quiere que los acreedores que vienen a golpear a su puerta no lo molesten más? ¿O que ni siquiera ni vengan a golpear más? Hay principios en la Biblia, decía antes, hay principios que son para la abundancia, para la prosperidad. Uno de ellos hablábamos de dar. No le voy a hablar de dar ahora. Le voy a hablar de aquello que el Señor nos está moviendo desde el fin de año, nos está empezando a hablar y a dirigir, porque dentro de unos 20 días estamos a las puertas ya del mes de marzo y comenzamos con un trabajo bien sistemático a lo largo de Florencio Varela para alcanzar a aquellos que están en oscuridad. Hay gente que vive en oscuridad y no porque estén dedicados al ocultismo, hay gente que vive en oscuridad porque no tienen el conocimiento de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros y Dios está esperando de nosotros. Hay muchos de vacaciones, cuando vuelva empezamos a trabajar, empezamos a ganar y a conquistar. Esto que le quiero hablar, como le estaba diciendo, es para salir de las deudas. Si usted tiene deudas, ¿tiene deudas? ¿Tiene alguna deuda de esas incobrables? ¿Algo moroso? ¿Tiene algo que no puede pagar? ¿Se metió en algún lío? ¿Se metió, no sé, en 855 cuotas? Ahora 12, 18, 24, 36, ahora morite. ¿Se metió en alguna de esas? Principio bíblico para salir de sus deudas, pero tiene que querer pagarlas. Tiene que querer pagarlas. Las deudas son para pagarlas. El cristiano tiene que ser una persona responsable y comprometida. No es cuestión de, yo no pago nada, Dios es mi juez. No, pare. Pague las deudas en las que usted se metió y en las que usted se comprometió. Y cuando se hace responsable, entonces Dios ahí sí respalda. Mateo le dije, capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, me detengo ahí un instante para no desviarme en las palabras de Jesús. Este hombre, este cobrador que aparece ahí en la casa donde estaba Jesús y Pedro, era un hombre, un funcionario
funcionario del templo que cobraba un impuesto al templo. Los judíos pagaban un impuesto del templo. Ese impuesto del templo era para mantenimiento, sostenimiento del templo, para, supongo, el arreglo de algunas otras cosas, y todos los judíos lo pagaban. Acá estaban en una época particular, una situación particular, porque no tenían soberanía, dominados por los romanos, el gobierno era romano, pero el templo seguía funcionando en forma independiente y todos debían pagar sus impuestos. Por eso le digo, pague sus cuentas, sea responsable, sea una persona de testimonio, entienda que la palabra nos manda a ser persona de testimonio. Me viene a la mente ahora una situación de hace muchos años de un muchacho que trabajaba conmigo y que me dice, viene un día al trabajo y me dice, ahora tengo cable. Digo, qué bueno, qué bien, ¿qué pusiste? Me colgué con el de al lado. Digo, no, fulanito, eso no se hace. Cristiano este muchacho, cristiano, congregaba, no sé, ahora en una iglesia en Lanús, era ministro de alabanza, y me dice, no, porque escuchame, me dice, es injusto que yo no pueda tener cable. Y bueno, pagalo, no, pero es muy caro. Y es injusto, entonces yo me cuelgo. No, es mucho más larga la historia, pero esas situaciones no van con el pueblo de Dios. Tenemos que ser responsables. La Biblia dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Y Romanos capítulo 13 dice que debemos someternos a las autoridades que Dios dispuso. No sé por qué estoy dando tanto vueltas sobre este tema, pero el principio del orden es el que nos trae bendición y prosperidad a nuestras vidas. Debemos ser responsables. Venía este hombre a cobrar el impuesto, golpea la puerta, estaba Pedro afuera, el impuesto de las 2 dracmas, una moneda romana. Vengo a cobrar el impuesto y le pregunta, ¿tu señor, tu maestro, paga el impuesto? Dice, sí, él lo paga. Entonces va, Pedro era un rata, no tenía un mango, no tenía nada. Entonces dice, sí, Jesús paga, y va a pedirle a Jesús. Entra Pedro a la casa a hablar con Jesús, a pedirle la moneda para el impuesto. Y mire cómo inmediatamente Jesús lo para, donde estábamos. Jesús, que dice, le habló primero. Sobre este punto, antes de seguir, quiero decirle, el problema que usted esté pasando, la duda que esté teniendo, la deuda que lo esté persiguiendo, la angustia, el dolor, el vacío, la necesidad, la incertidumbre, no sabe qué va a pasar con su futuro, no sabe qué pasa con su trabajo, no sabe qué va a pasar con su familia, a dónde va a terminar este año, qué pasa con los tarifazos y con esto y con el otro, y con el que viene ahora y con el que viene... No, febrero ya estamos, por eso, el que viene ahora y el que viene en abril, creo que viene el siguiente, y no sé si para noviembre otro más, y cuánto otra cosa más, todos esos temores que a usted lo persiguen y que a todos les pasan. Miren lo que dice acá, Jesús habla antes, Jesús ya conoce, el Señor ya sabe lo que a usted le pasa. Va Pedro con esa necesidad, va Pedro a decirle, mirá, viene el cobrador. Son 2 moneditas de nada, es una cosita morondanga, pero ni eso tengo, no tengo nada. ¿De dónde la sacamos? Va con el problema a Jesús, como usted va con el problema a Jesús. Algo veo a favor de este hombre, distinto a otros, como hablamos hace, creo que casi 3 semanas atrás, de esa mujer que había muerto su marido, que era siervo de Eliseo, y que decía que no tenía nada, pero tenía una vasija de aceite, si se recuerda la historia, que estuvimos hablando de eso, y ahí pusimos algunos principios, que el primero de esos principios para salir de su necesidad era clamar. Lo mismo lo que está haciendo Pedro. Igual se copió, capaz que conocía la historia de la mujer esa. Viene la necesidad y lo primero que hace es va a su Señor, a su Maestro, a su profeta, a Jesús. Esa mujer inmediatamente fue a Eliseo. Ese hombre que para ella era la imagen de Dios, representaba a Dios, era la autoridad de Dios, era el hombre espiritual, el hombre de Dios. Va a buscar a Dios, va a pedirle a Dios, va a preguntar a Dios, clame. No se quede en el molde. Cuando tenga una situación, vaya delante de Dios. Sabiendo... Ahora, cuando estábamos orando, me vino ese pasaje de Juan, de primera de Juan, que el Señor, cuando nosotros sabemos que Él está escuchando lo que le estamos pidiendo, sabemos también que tenemos la respuesta a lo que le hemos pedido. ¿Conoce ese pasaje? ¿Dónde está? Primera de Juan. ¿Vos sabés dónde está? ¿No sabés? ¿Ya sabés dónde está? Bueno, por ahí está. Primera de Juan se lo debo, en un rato se lo busco y se lo digo porque no lo sé de memoria y no sé dónde está. ¿A vos te parece, María, como sé yo? De memoria me conozco los textos y nunca me acuerdo dónde están. Pero es muy fuerte para mí porque dice, si sabemos que Dios está escuchando, sabemos que tenemos la respuesta. O sea, a usted no le tiene que preocupar si Dios tiene la respuesta.
Le tiene que preocupar que Dios esté escuchando. Solamente tiene que asegurarse que Dios esté escuchando. Para asegurarse que Dios esté escuchando, mire dónde lo voy a llevar, cómo lo abrocho enseguida. Para asegurarse que Dios esté escuchando, usted se tiene que asegurar que Dios esté presente. Porque Dios no está en otro lado y uno acá, Dios está en medio de su pueblo cuando su pueblo lo invoca, cuando su pueblo lo alaba, cuando su pueblo lo adora. Cuando usted adora el nombre del Señor, Él está presente, Él manifiesta su presencia en medio de su pueblo y ahí está escuchando lo que usted le está pidiendo. Por lo tanto, si necesita algo, si hay alguna duda o temor que lo persigue, asegúrese de adorar al Señor. Y ya está. Nuevamente, no hay un culto donde yo no diga este versículo que le voy a decir ahora. No hay una reunión donde no la diga. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo capítulo 6, verso 33. Busquen a Dios y todo lo demás vendrá. Busque a Dios, adore a Dios y todo lo demás vendrá. Jesús sabía la situación, conocía lo que pasaba, sabía cuál era el problema antes que Pedro entrara. Entra Pedro, le pregunta y entonces viene, 1 Juan 5:15, ¿llegué a leer? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa, miren, encima, esta parte me la salteo yo siempre, en cualquier cosa que le pida. Así que capaz que usted le está pidiendo un novio, o una novia. Capaz que usted le está pidiendo que su marido cambie. Nunca falla eso. O usted le está pidiendo cambiar a su esposa. Siempre aparece alguna también. Yo siempre me detengo en esto y le aclaro. Cambiar a su esposa no significa una de 40 por 2 de 20. No se haga el vivo. Cambiar a su esposa significa cambie usted primero. De paso, palazo. En cualquier cosa que le pedimos, sabemos. Ay, me encanta este versículo. Mire todas las declaraciones afirmativas que hay mostrando la autoridad de Dios. Sabemos, tenemos. Sabemos, tenemos. Esto es un amén, con todas las letras. Está diciendo, Dios lo va a hacer. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que usted se tiene que asegurar? Él nos oye. Se tiene que asegurar, ¿qué cosa? Que lo oiga. Y dejemos la prédica acá, esta, porque si no, me voy de la otra. Volvamos a Mateo 17, 20, ¿cuánto era? 25. Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Se pone a conversar. Jesús tiene esa particularidad que en medio de los problemas, Él se pone a filosofar. Se acerca la mujer samaritana y Él se pone a filosofar. Se acerca el hombre, el paralítico, y Él se pone a filosofar. Empieza a preguntar otras cosas. No es que Jesús te quiere desviar o quiere cambiar la conversación. Es que Jesús está tranquilo porque Él sabe lo que va a hacer. No tengas duda que Dios sabe lo que va a hacer con tu vida. Dios sabe lo que va a hacer. Se pone a filosofar y le habla de la ley. ¿Qué te parece, Simón? Simón es Pedro, le cuento. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y espera ahí. ¿A quién le cobra el rey de la tierra tributo o impuesto? ¿A hijos o a extraños? Y esto tiene que ver con una costumbre, que si usted ve alguna película de corte medieval, como por ejemplo Robin Hood, conoce la historia de Robin Hood, supongo, ¿no? Robin Hood era uno que le robaba a los ricos para darle a los pobres, pero el problema era que el Estado, el rey, el gobierno oprimía con impuestos. El tema de los impuestos no es de ahora, no es culpa de Macri no, el tema de los impuestos viene de esta época. Permanentemente siempre está la opresión impositiva. Cuando una nación dominaba sobre otra, lo hacía tributario. Hacerlo tributario significa, yo vengo, domino tu tierra, conquisto a tu tierra, gobierno en tu tierra, me meto en tu tierra o no, vos seguís viviendo en la tierra, trabajás los animales o trabajás la tierra con siembra, según el tipo de nación que fuera, y tenés que pagarme. Entonces, el conquistar una tierra era, me hago dueño de la tierra y cobro los impuestos de la tierra. Por eso está diciendo Jesús esa comparación, hablando de hijos o extraños. ¿Qué quiere decir? Que el impuesto se le cobra a los extraños, no a los que están en su lugar, no a los que están en su casa, no a los que están en su tierra. Se le cobra a los extraños.
Sin embargo, seguí ahora hacia 26, Pedro le respondió, de los extraños, los hijos no pagan. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Usted es extraño o es hijo? ¿Estás seguro que es hijo? Capaz que tiene que fijarse el DNI un cachito por las dudas. O hacerse un ADN. Hay un ADN espiritual, dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, que nosotros tenemos, compartimos su linaje y su herencia, pero para eso usted tiene que creer, creer y creer. El ADN de Dios en nosotros se transmite por un linaje de fe. El libro de Gálatas dice que todos aquellos que hemos creído en Abraham, él recibió la promesa y la promesa que Abraham recibió se transmite a la iglesia. Usted es hijo de Dios en Cristo si recibió a Cristo en su corazón. Y al recibir a Cristo en su corazón se hace heredero de la promesa que Abraham recibió. Abundancia, tierra, plenitud, bla, 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 bla. ¿Usted recibió a Cristo en su corazón? Veo unas caras medio dudando ahí por el medio. Si usted es hijo y no extraño, si usted es hijo, está exento de pagar impuestos a los gobernantes de la tierra. Pare un cachito. No estoy diciendo que no tenga que pagar ganancias, monotributo, no, no. De lo que estamos hablando acá es de la opresión espiritual. A veces ahora me dice, al pastor dijo que no paga impuestos. No, al contrario. Al contrario. Tiene que pagar los impuestos. Porque si usted es hijo de Dios, para la tierra es extraño. A ver, acomode la idea. Si usted es hijo de Dios, para la tierra es extraño. La iglesia de esta generación no habla de esa manera, pero antes se nos decía, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Cuántos son viejos como yo? No diga que soy vieja. ¿A qué sí? Somos peregrinos y extranjeros, ¿no? Estamos acá, pero no pertenecemos. Transitamos, vivimos, pero no somos de este lugar. Nuestra ciudadanía, nos decían antes, nuestra ciudadanía está en los cielos. Un amén. Dos amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos hijos de Dios. En la tierra somos extraños. En la tierra debemos cumplir las leyes. Le repito, Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a sus autoridades superiores. Por lo tanto, en la conversación le está diciendo, los hijos están exentos. Si usted es hijo, es libre de todo lo que Dios quiera darle y recibir la bendición de lo que Dios quiere darle. Usted tiene que asegurarse que es hijo de Dios. ¿Avanza? 27. Sin embargo, para no ofenderles, para que no haya problema, le dice Jesús a Pedro, aunque no nos corresponde, vamos a pagar el impuesto del templo. Ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Le traduzco porque esta versión todavía no dice las cosas. El impuesto que le venían a cobrar era un impuesto de 2 dracmas, y moneda antigua, moneda romana. El estatero es una moneda de 4 dracmas. Por lo tanto, lo que estaba pagando de un saque, estaba teniendo el impuesto correspondiente a Pedro y correspondiente a Jesús. ¿Qué quiere decir este versículo 27? Ve al mar. ¿Sabe qué representa el mar en la Biblia? Representa el mundo, representa la población, representa la ciudad, representa la gente. Cada vez que usted ve en la Biblia la palabra de referencia al mar, está hablando del mundo. Nos está diciendo, Jesús está diciendo a Pedro, a nosotros como Pedro, los que estamos con una necesidad, con una deuda encima, Jesús nos está diciendo, anda al mar. Ya sé que se va a ir de vacaciones, se va a ir a la costa, se va a ir a San Bernardo, se va a ir a Mar Chiquita, Mar de Ajón, Miramar, Mar del Plata, no sé dónde, pero otro mar. Vaya hacia la gente. Lo que Dios le preocupa, lo que Dios persigue, lo que Dios necesita es que vayamos hacia la gente. Dios tiene una carga, Dios tiene preocupación, Dios tiene dolor por la gente. Juan, nos vamos y volvemos. Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? Aquí les digo, alcen vuestros ojos y miren. Anda al 36. Los campos están listos para la cosecha. Siega significa cosecha. Los campos ya están listos para la cosecha. Y el que cosecha recibe salario. ¿Cuáles son los campos listos para la cosecha? Es ese mar
de gente que está viviendo en oscuridad, que no tiene esperanza ni destino. Dios nos manda a mirar, a preocuparnos, a buscar la manera de salvar a esa gente. Y lo va a hacer a través suyo. El domingo decía, hice un hincapié muy fuerte el domingo en el culto de la mañana, que Dios va a usar su vida. Lo va a hacer a través de su vida y va a hacer con su vida. Dios va a usar su casa, Dios va a usar su familia, Dios va a usar su testimonio, Dios va a usar sus palabras, Dios va a usar sus manos, Dios va a usar sus pies, porque es tiempo de salir a rescatar y ganar a aquellos que están perdidos. Volvé, hijo Mateo, al último versículo que estábamos. Ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, después le digo lo que es el anzuelo. ¿Sabe qué representa el pez en la Biblia? ¿Sabe lo que es el pez en la Biblia? No voy a ir a buscar las referencias ahora porque ya es tarde. En la Biblia el pez representa a la persona que va a ser salva. Mire todo, mire el de al lado, mire la cara de pescado que tiene. Ahí se da cuenta como la Biblia el pez representa a una persona que no tiene a Cristo y que está esperando ser pescada, ser rescatada. Por eso les estoy diciendo, desde hace 3 semanas, es tiempo de barcas, es tiempo de salir a remar, es tiempo de salir a pescar, es tiempo de salir a conquistar, es tiempo, según este texto, de salir a cosechar aquellos peces que están aguardando ser pescados. El anzuelo es la herramienta, la manera, la forma, la estrategia que usted use. La estrategia va a ser salir a las calles, abrir las casas, invitar a aquellos a que se acerquen a Cristo. La gente no quiere venir a la iglesia porque la iglesia echa a la gente. Los que no conocen a Dios no quieren entrar a una iglesia porque la iglesia echa a la gente. Les ponemos normas, formas, estructuras, religión en vez del Espíritu y a Cristo. Entonces usted le dice, vení a la iglesia y dice, no, te lavan la cabeza, te sacan la plata. Lo primero que le dicen, entonces llevamos la iglesia a la gente. Mateo capítulo 14, dice Jesús mirando a la gente que son como ovejas que no tienen pastor. Llevamos los pastores a la gente. Echa al anzuelo el primer pez que saques, tómalo y al abrir la boca hallarás la moneda y con esa moneda pagarás el impuesto. ¿Quiere salir de sus deudas? ¿Quiere pagar los impuestos? ¿Quiere pagar todos los tarifazos? Pasar por delante de los tarifazos sin que le haga mella, que no lo lastime, que no le achique sus ingresos. ¿Quiere pagar el aumento de la luz, el del gas que viene después en abril, el de los celulares que viene otra vez? ¿Cuál más viene? No sé cuál otro viene después. ¿Quiere el de la nafta que viene también? ¿Quiere pagar todos los aumentos? Prepárese a hacer hablar a los peces. Ya lo veo, mañana va por los acuarios y le va a hablar a los pescados. Prepárese para hacer hablar a los peces. Que esos peces abran su boca y digan, Jesucristo es mi Señor. Hay un principio que está en Proverbios capítulo 11, verso 30, que eso le toca a usted y en su vida va a hacer una diferencia. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas, ¿sabe qué es? Me falta un versículo más. El que gana almas es sabio. Es tiempo de ganar almas. Dios paga a aquellos que hacen su trabajo. El que cosecha recibe salario. El que se mete en el campo, el que se mete en el mar, recibe salario. El que se mete en las barcas y empieza a remar, recibe salario. El que busca los peces y los hace hablar, recibe salario. Este es el año donde usted va a ser prosperado, aún en medio de los tarifazos. Miren, más tarifazo venga, más prosperado va a ser. Ahí sí dicen amén, desgraciado, ¿eh? Enseguida dicen amén para eso. Porque más venga la opresión de la tierra, más venga la opresión del mundo, si usted se afirma y cree, más prosperado va a ser si hace lo que Dios le manda hacer. Si hace lo que Dios le manda hacer, Romanos 4:4 dice que todo aquello que nosotros hacemos, lo que le hacemos en fe creyendo y aquello que es el trabajo para Dios, nuestro servicio a Dios, se nos cuenta no por regalo, sino por salario. Mirá vos, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, así era, sino como deuda. Al que sirve, conforme a lo que Dios le manda hacer, lo que recibe de parte de Dios no es un regalo, sino que es deuda. Dios le debe.
Si usted quiere que Dios le deba, y Dios paga, y Dios cumple. Y Dios no paga en cuotas. Dios paga bien. Y paga con intereses. Y los actualiza. Y Dios cuida a su pueblo, los que le creen. Si Dios quiere que Dios le deba, si Dios quiere que Dios le pague, si usted quiere que Dios le pague, si usted quiere salir de las deudas, si quiere tener un año prosperado, prepárese a ganar almas a lo largo de este año. Póngase de pie, por favor. Tiempo de barcas, tiempo de conquista, tiempo de pescar, tiempo de alcanzar. Tiempo de ganar, tiempo de conquistar, tiempo de sanar, tiempo de bendecir. Tiempo de ser bendecidos, tiempo de ser prosperados, tiempo de ser sanados, tiempo de ser exaltados. Tiempo de meter mano en la obra de Cristo, tiempo de meter mano en el mar que el Señor nos pone, tiempo de meter mano en la cosecha que Él nos manda sacar. Están los campos preparados, están ya las hojas, las semillas, ya están listas. Solamente falta empezar a creer y avanzar. Dios va a usar tu vida. Dios va a prosperar tus caminos, Dios va a bendecir tus manos, el fruto de tus manos, Dios va a quitar la opresión de tu cabeza, Dios va a sacar los enemigos de tu casa, Dios va a quitar a aquellos que vienen a acusarte, a burlarte, Dios va a sacar a aquellos que quieren a venir a quitar tus bienes y tu propiedad, aquellos que vienen a querer serrucharte el piso, los que vienen a golpear tus pies, los que vienen a mellar en tu economía. Dios los quita de en medio si vos te constituís en un hombre que hace la obra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo la iglesia en tus manos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.